Maze Runner, correr o morir. Capítulo 49. Una hora después, Thomas estaba sentado delante de los encargados en la asamblea, igual que la vez anterior, 1 o 2 semanas atrás. No habían dejado entrar a Teresa, lo cual los había irritado mucho tanto a él como a ella. Newt y Minho ahora confiaban en la chica, pero los demás todavía tenían sus dudas. Muy bien, nuevito, dijo Alby luciendo muy recuperado, mientras se ubicaba en el centro del semicírculo de sillas, junto a Newt. El resto de los asientos estaban todos ocupados, excepto 2, un cruel recordatorio de que Sart y Gally habían sido llevados por los penitentes. Evita todo ese plopus de irte por las ramas y empieza a hablar. Todavía un poco débil por la transformación, se tomó unos segundos para serenarse. Tenía mucho que decir, pero quería asegurarse de que no sonara como una tontería. Es una larga historia, explicó. No hay tiempo para repasarla toda, pero les voy a contar lo esencial. Durante la transformación, pasaron fugazmente por mi mente cientos de imágenes como si fuera una proyección de diapositivas con avance rápido. Muchos recuerdos volvieron, pero solo algunos están lo suficientemente claros para mí como para hablar de ellos. Hay otros que ya desaparecieron o que se van esfumando poco a poco. Hizo una pausa para ordenar su mente. Pero retuve bastantes datos. Los creadores nos están probando. El laberinto no fue pensado como un enigma a resolver. Es una prueba. Ellos quieren que los ganadores, o sobrevivientes, hagan algo importante. Se detuvo, un poco confundido con respecto al orden en que debía contar los hechos. ¿Qué? Preguntó Newt. Déjame empezar desde el principio, respondió, frotándose los ojos. A todos los que estamos aquí nos llevaron de nuestros hogares cuando éramos muy pequeños. No me acuerdo cómo ni por qué, solo tengo imágenes fugaces y sensaciones de que las cosas en el mundo han cambiado, que ocurrió algo realmente malo. No tengo idea de qué fue. Los creadores nos robaron y, aparentemente, ellos piensan que tienen una justificación por haberlo hecho. Parece que llegaron a la conclusión de que nosotros tenemos una inteligencia por encima del promedio normal y es por eso que nos eligieron. La mayor parte de esta información es fragmentaria y no es demasiado importante. No puedo recordar nada acerca de mi familia o qué ocurrió. Pero después de que se apropiaron de nosotros, pasamos varios años aprendiendo en escuelas especiales y llevando vidas más o menos normales hasta que ellos finalmente estuvieron en condiciones de financiar y construir el laberinto. Nuestros nombres son estúpidos apodos que ellos inventaron. Alby por Albert Einstein, Newt por Isaac Newton y yo, Thomas, por Edison. Alby estaba completamente asombrado. ¿Nuestros nombres, ni siquiera son los verdaderos? Thomas sacudió la cabeza. Y por lo que sé, es probable que nunca lleguemos a conocerlos. ¿De qué estás hablando? Preguntó Sartén. ¿Acaso somos unos malditos huérfanos criados por científicos? Sí, contestó, deseando que su expresión no demostrara lo deprimido que se sentía. Teóricamente, somos muy inteligentes y ellos están estudiando todo lo que hacemos. Observan quienes se rinden y quienes no, y así analizan cuáles lograrán sobrevivir hasta el final. No es extraño entonces que haya tantos escarabajos correteando por todo este lugar. Además, las mentes de algunos de nosotros han sido alteradas. Yo creo que toda esta garlopa es tan buena como la comida de Sartén, interrumpió Winston con un gruñido, con aspecto cansado e indiferente. ¿Por qué habría de inventar algo así? Exclamó, levantando la voz. Él se había hecho pinchar a propósito para recordar todo eso. Díganme, ¿cuál piensan ustedes que es la explicación? ¿Qué vivimos en un planeta de extraterrestres? Sigue hablando, dijo Alby. Pero yo no entiendo por qué ninguno de nosotros recordó nada de esto. Yo pasé por la transformación, pero todo lo que vi era, echó una rápida mirada a su alrededor, como si acabara de decir algo que no debía. No me enteré de nada. Enseguida te voy a contar porque pienso que yo averigüé más cosas que los demás, contestó, temiendo llegar a esa parte del relato. ¿Continuó? Sigue adelante, repuso Newt. Respiró profundamente como si fuera a comenzar una carrera. Muy bien. De alguna forma, nos borraron la memoria, no solo nuestra infancia, sino todo lo anterior a la llegada al laberinto. Nos pusieron en la caja y nos mandaron aquí arriba. Enviaron un grupo grande para empezar y luego uno por mes durante los últimos 2 años. ¿Pero por qué? Preguntó Newt. ¿Cuál es el maldito sentido de hacer todo esto? Levantó la mano para pedir silencio. Ya estoy llegando a eso. Como dije, ellos querían ponernos a prueba,
ver cómo reaccionábamos a lo que llaman las variables y a un problema sin solución. Querían probar si podíamos trabajar juntos e, incluso, llegar a construir una comunidad. Nos proporcionaron todo, y el problema se dispuso con la forma de uno de los rompecabezas más comunes que conoce la civilización, un laberinto. Todo esto contribuyó a hacernos creer que tenía que existir una solución, alentándonos a trabajar todavía más duro para encontrarla, pero, al mismo tiempo, aumentando nuestro desaliento al ver que ello no ocurría, hizo una pausa para asegurarse de que lo estuvieran escuchando. Lo que quiero decir es que no hay una solución. Albi estaba completamente asombrado. ¿Nuestros nombres, ni siquiera son los verdaderos? Thomas sacudió la cabeza. Y por lo que sé, es probable que nunca lleguemos a conocerlos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sartén. ¿Acaso somos unos malditos huérfanos criados por científicos? Sí, contestó, deseando que su expresión no demostrara lo deprimido que se sentía. Teóricamente, somos muy inteligentes y ellos están estudiando todo lo que hacemos. Observan quiénes se rinden y quiénes no, y así analizan cuáles lograrán sobrevivir hasta el final. No es extraño entonces que haya tantos escarabajos correteando por todo este lugar. Además, las mentes de algunos de nosotros han sido alteradas. Yo creo que toda esta garlopa es tan buena como la comida de Sartén, interrumpió Winston con un gruñido, con aspecto cansado e indiferente. ¿Por qué habría de inventar algo así?, exclamó, levantando la voz. Él se había hecho pinchar a propósito para recordar todo eso. Díganme, ¿cuál piensan ustedes que es la explicación? ¿Qué vivimos en un planeta de extraterrestres? Sigue hablando, dijo Albi. Pero yo no entiendo por qué ninguno de nosotros recordó nada de esto. Yo pasé por la transformación, pero todo lo que vi era, echó una rápida mirada a su alrededor, como si acabara de decir algo que no debía. No me enteré de nada. Enseguida te voy a contar porque pienso que yo averigüé más cosas que los demás, contestó, temiendo llegar a esa parte del relato. ¿Continúo? Sigue adelante, repuso Newt. Respiró profundamente como si fuera a comenzar una carrera. Muy bien. De alguna forma, nos borraron la memoria, no solo nuestra infancia, sino todo lo anterior a la llegada al laberinto. Nos pusieron en la caja y nos mandaron aquí arriba. Enviaron un grupo grande para empezar y luego uno por mes durante los últimos 2 años. ¿Pero por qué?, preguntó Newt. ¿Cuál es el maldito sentido de hacer todo esto? Levantó la mano para pedir silencio. Ya estoy llegando a eso. Como dije, ellos querían ponernos a prueba, ver cómo reaccionábamos a lo que llaman las variables y a un problema sin solución. Querían probar si podíamos trabajar juntos e, incluso, llegar a construir una comunidad. Nos proporcionaron todo, y el problema se dispuso con la forma de uno de los rompecabezas más comunes que conoce la civilización, un laberinto. Todo esto contribuyó a hacernos creer que tenía que existir una solución, alentándonos a trabajar todavía más duro para encontrarla, pero, al mismo tiempo, aumentando nuestro desaliento al ver que ello no ocurría, hizo una pausa para asegurarse de que lo estuvieran escuchando. Lo que quiero decir es que no hay una solución. Capítulo 50. Por un rato largo no se escuchó ni una voz y todos se quedaron observando a Thomas, confundidos. El sudor corría por su frente y sentía las manos resbaladizas, tenía terror de continuar. Newt, incrédulo, fue el primero en reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Primero, hay algo que quiero compartir con ustedes sobre Teresa y sobre mí. Existe una razón para que Gally me acusara de tantas cosas, que también explica por qué todos los que pasaron por la transformación me reconocieron. Esperaba que le hicieran preguntas, que gritaran, pero reinaba un silencio mortal en la sala. Teresa y yo somos diferentes, continuó. Fuimos parte de las pruebas del laberinto desde el comienzo, pero contra nuestra voluntad. Lo juro. Esta vez, fue Minho el que habló. Thomas, ¿cómo puedes afirmar algo así? Los creadores nos usaron a los dos. Si ustedes recuperaran todos sus recuerdos, probablemente querrían matarnos. Pero tenía que confesarles esto yo mismo para demostrarles que ahora pueden confiar en mí. Así me creerán cuando les explique cuál es la única manera de salir de aquí. Contempló los rostros de los encargados, preguntándose por última vez si debía decirlo y si ellos entenderían. Pero sabía que tenía que hacerlo. Sí o sí. Tomó aire y disparó lo que había venido a confesar. Teresa y yo ayudamos a diseñar el laberinto y a crear todo esto. Quedaron demasiado aturdidos como para reaccionar. Una vez más recibió miradas inexpresivas.
Supuso que no entendían o, simplemente, no creían que fuera cierto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Newt finalmente. Tienes solo 16 malditos años. ¿Cómo puedes haber creado el laberinto? Él también tenía algunas dudas, pero sabía cuáles habían sido sus recuerdos. Por loco que pareciera, era la verdad. Éramos inteligentes. Y pienso que también podría ser parte de las variables. Pero lo más importante es que Teresa y yo tenemos un don, que nos hizo muy valiosos mientras ellos diseñaban y construían este sitio. Se detuvo allí, sabiendo que todo debía sonar absurdo. Dilo de una vez, gritó Newt. Habla ya. Tenemos telepatía. Podemos hablar entre nosotros adentro de nuestras cabezas. Al decirlo en voz alta se sintió un poco avergonzado, como si acabara de admitir que era un ladrón. Newt pestañeó varias veces de la sorpresa. Alguien tosió. Pero escúchenme, prosiguió, intentando defenderse rápidamente, nos obligaron a colaborar. No sé cómo ni por qué, pero lo hicieron. Quizás fue para ver si podíamos ganarnos la confianza de ustedes a pesar de haber sido parte de ellos. Tal vez siempre fuimos los elegidos para revelar la forma de escapar. Cualquiera sea la razón, con los mapas de ustedes desciframos el código y ahora tenemos que usarlo. Hizo un paneo general de la sala y, para su sorpresa y asombro, nadie parecía enojado. Algunos habitantes continuaban mirándolo con rostros carentes de expresión y otros sacudían las cabezas maravillados o incrédulos. Y por alguna extraña razón, Minho sonreía. Es la verdad y les pido perdón, continuó. Pero puedo asegurarles algo, ahora estamos todos en el mismo barco. Teresa y yo fuimos enviados aquí igual que ustedes, y también podemos morir tan fácilmente como cualquiera. Pero los creadores ya han visto suficiente, es la hora de la prueba final. Supongo que yo necesitaba la transformación para agregar las últimas piezas del rompecabezas. De todos modos, quería que ustedes supieran la verdad, que comprendieran que existe una posibilidad de escapar. Newt se movía nerviosamente de un lado a otro. Luego se quedó quieto y abarcó con la vista al resto de los encargados. Los creadores, esos larchos miserables, nos hicieron esto. Ni Tommy ni Teresa. Los creadores. Y lo van a lamentar. Como sea, dijo Minho, todo eso me importa una garlopa. Empecemos de una vez con la fuga. A Thomas se le hizo un nudo en la garganta. Se sentía tan aliviado que casi no podía hablar. Hubiera jurado que lo someterían a algún tipo de tortura por su confesión o que lo arrojarían por el acantilado. Lo que le quedaba por decir parecía entonces mucho más sencillo. Hay una terminal de computadoras en un lugar en el que nunca antes miramos. El código abrirá una puerta para que nosotros salgamos del laberinto. También desactivará a los penitentes para que no puedan seguirnos, si es que logramos sobrevivir lo suficiente como para llegar hasta ese punto. ¿Un lugar en el que nunca antes miramos? Preguntó Alby. ¿Qué piensas que hemos estado haciendo estos 2 años? Créeme, nunca estuviste en este sitio. Minho se levantó. Bueno, ¿y dónde queda? Es casi un suicidio, contestó Thomas, sabiendo que estaba posponiendo la respuesta. Los penitentes nos van a perseguir cuando intentemos hacerlo. Todas las criaturas juntas. Es la prueba final. Quería estar seguro de que entendieran cuáles serían los riesgos. La posibilidad de que se salvaran todos era escasa. Bueno, dinos dónde está, intervino Newt, inclinándose hacia adelante en la silla. Después del acantilado, respondió. Tenemos que entrar a la fosa de los penitentes. Capítulo 51. Alby se levantó tan bruscamente que la silla se cayó hacia atrás. Los ojos inyectados en sangre se destacaban contra el vendaje blanco que cubría su frente. Dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo, como si hubiera estado a punto de atacar a Thomas. Ahora sí te estás comportando como un idiota miertero, le dijo, fulminándolo con la mirada. O un traidor. ¿Cómo podemos confiar en lo que dices si ayudaste a diseñar este lugar y a ponernos aquí? Si no podemos enfrentar a un penitente en nuestro propio terreno, mucho menos lograremos pelear contra una horda completa en su propia cueva. ¿Qué es lo que estás tramando? Thomas se puso furioso. No puedo creer lo que dices. No estoy tramando nada. ¿Por qué habría de inventar todo esto? Alby puso los brazos rígidos y apretó los puños. Por lo que nosotros sabemos, podrías haber sido enviado aquí para matarnos a todos. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Lo miró con incredulidad. ¿Acaso te está fallando la memoria a corto plazo? Arriesgué mi vida para salvarte allá afuera en el laberinto. Si no fuera por mí, estarías muerto.
Tal vez eso fue un truco para ganar nuestra confianza. Si estuvieras aliado con los garlopos que nos mandaron aquí, no tendrías que haberte preocupado de que los penitentes te hirieran. Quizás todo no fue más que una actuación. La furia de Thomas se apagó un poco ante ese comentario y se transformó en lástima. Había algo raro y sospechoso en todo su comportamiento. Albi, intervino Minho, relevando a Thomas. Esa es una de las teorías más tontas que he escuchado en mi vida. Hace 3 noches, él casi termina destrozado. ¿Piensas que eso también fue parte de la actuación? Albi asintió bruscamente. Es posible. Lo hice, dijo Thomas, mostrando en su voz todo el disgusto que sentía, con la intención de recuperar mi memoria para lograr que pudiéramos salir de aquí. ¿Es necesario que te muestre las heridas y los moretones que tengo en todo el cuerpo? Albi no contestó, pero su cara todavía temblaba de furia. Tenía los ojos vidriosos y las venas del cuello parecían a punto de estallar. No podemos regresar, exclamó con un alarido, volteándose para mirar a todos los presentes. Yo vi cómo era nuestra vida antes, no podemos volver a eso. ¿Ese es el problema?, preguntó Newt. ¿Estás bromeando? Albi lo encaró con ferocidad, levantando el puño. Luego se detuvo, fue hasta su asiento, se hundió en él y se echó a llorar. Thomas no podía creerlo, el temible líder de los habitantes envuelto en lágrimas. Albi, habla, insistió Newt, quien no estaba dispuesto a pasar por alto la reacción. ¿Qué te pasa? Fui yo, contestó, con un sollozo de angustia. Yo lo hice. ¿Qué cosa?, preguntó Newt, tan confundido como Thomas. Yo quemé los mapas. Me golpeé la cabeza contra la mesa para que pensaran que había sido otro. Les mentí. Fui yo quien les prendió fuego. Los encargados intercambiaron miradas intensas de desconcierto. Para Thomas, en cambio, ahora todo tenía sentido. Albi recordó lo terrible que había sido su vida antes de llegar allí y no quería regresar. Bueno, qué suerte que pudimos salvar esos mapas, comentó Minho, con sinceridad y un dejo de burla. Gracias a que, después de la transformación, nos indicaste que los protegiéramos. Thomas miró a Albi para ver cómo reaccionaba ante el comentario sarcástico y casi cruel de Minho, pero él hizo como si no hubiera escuchado. Newt, en vez de enojarse, le pidió una explicación. Thomas sabía por qué no estaba molesto, los mapas estaban a salvo y habían resuelto el código. En ese momento, ya no importaba. Acabo de decírtelo, las palabras de Albi sonaron como un ruego casi histérico. No podemos volver al lugar de donde vinimos. Yo lo vi y recuerdo cosas realmente horribles. La tierra quemada, una enfermedad, algo conocido como la llamarada. Fue horroroso, no se puede comparar con lo que tenemos aquí. Si nos quedamos en este lugar moriremos todos, gritó Minho. ¿Puede ser peor que eso? Albi se quedó mirándolo fijamente durante un rato largo antes de responder. Thomas no podía dejar de pensar en lo que apenas había dicho. La llamarada. El término le resultaba familiar, le disparó una imagen dentro de la mente. Pero estaba seguro de que no había recordado nada de eso durante la transformación. Sí, contestó finalmente. Es peor. Prefiero morir que volver a casa. Minho esbozó una sonrisa y se recargó en la silla. Hombre, déjame decirte que eres una montaña de optimismo. Yo estoy completamente de acuerdo con Thomas. Si vamos a morir, que sea luchando como unos condenados. Adentro o afuera del laberinto, agregó Thomas, contento de que Minho estuviera de su lado. Se dio vuelta y enfrentó a Albi con expresión seria. Todavía vivimos adentro del mundo que tú recordaste. Albi volvió a levantarse, esta vez con cara de derrota. Hagan lo que quieran. No tiene importancia, repuso con un suspiro. Moriremos de todas formas. Después de decir eso, caminó hacia la puerta y salió de la habitación. Newt respiró profundamente, con aire preocupado. Nunca volvió a ser el mismo desde que lo pincharon. Debe haber sido un recuerdo muy cabrón. ¿Qué es eso de la llamarada? No me importa, dijo Minho. Cualquier cosa es mejor que morir aquí. Una vez que estemos afuera, podremos ocuparnos de los creadores. Pero, por el momento, tenemos que hacer lo que ellos planearon, entrar a la fosa de los penitentes y escapar. Si alguno de nosotros tiene que morir, así será. Sartén lanzó un resoplido. Sanks, me están volviendo loco. No podemos salir del laberinto, y esta idea de caernos en la casa de los penitentes creo que es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Sería preferible cortarse las venas. Los demás encargados comenzaron a discutir a gritos y Newt les ordenó que guardaran silencio. Thomas volvió a hablar,
una vez que las cosas se calmaron. Yo voy a entrar a la fosa o moriré en el intento. Me parece que Minho también viene, al igual que Teresa. Si logramos resistir a las criaturas el tiempo suficiente para que alguien ingrese el código y las desactive, podremos atravesar la puerta por la que ellas pasan. Entonces habremos concluido las pruebas y ya estaremos en condiciones de enfrentar a los mismos creadores. Newt hizo una mueca de pesimismo. ¿Y realmente piensas que podremos combatir a los penitentes? Aunque no nos maten, seguramente recibiremos los pinchazos. Es muy posible que estén todos esperándonos al llegar al acantilado. Tú sabes que los escarabajos andan correteando constantemente allá afuera, de modo que los creadores sabrán que nos dirigimos hacia allá. A Thomas le aterraba lo que estaba por decir, pero se dio cuenta de que ya había llegado la hora de revelarles la última parte del plan. No creo que nos vayan a pinchar. La transformación era una variable pensada para el tiempo en que vivimos aquí. Pero esa etapa ya habrá terminado. Además, tendremos algo a favor. ¡Qué bien!, exclamó Newt, con ironía. Me muero por saber qué es. A los creadores no les conviene terminar con todos nosotros. La idea es que la prueba sea muy dura pero no imposible. Creo que ya estamos seguros de que los penitentes están programados para matar solo a un habitante por día. De modo que alguien tiene que sacrificarse para salvar a los demás mientras nosotros corremos hacia la fosa. Pienso que esta es la manera en que se supone que todo debe suceder. Quedaron callados hasta que el encargado del matadero emitió una carcajada que pareció un rugido. ¿Perdón?, intervino Winston. ¿Así que estás insinuando que arrojemos a un pobre chico a los lobos para que el resto de nosotros pueda escapar? ¿Esa es tu brillante sugerencia? No quería admitir lo mal que sonaba todo, pero se le ocurrió una idea. Exacto, Winston. Me alegro de que hayas estado tan atento, le respondió, ignorando su mirada letal. Y creo que es obvio quién debería ser el pobre chico. No me digas, se burló Winston. ¿Y quién es el elegido? Thomas se cruzó de brazos. Yo. Capítulo 52. La reunión estalló en un coro de discusiones. Newt caminó lentamente hasta Thomas, lo tomó del brazo y lo llevó a la puerta. Ahora vete. ¿Irme? ¿Por qué?, preguntó sorprendido. Pienso que ya hablaste más que suficiente para una reunión. Debemos conversar y decidir lo que vamos a hacer sin que estés presente, le explicó, empujándolo con suavidad hacia afuera. Espérame junto a la caja. Cuando esto termine, tú y yo tendremos una charla. Comenzó a darse vuelta, pero Thomas lo sujetó del brazo. Newt, tienes que creerme. Es la única forma de salir de aquí. Te juro que podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Newt lo miró y le susurró con voz ronca. Ya lo sé, la parte que más me gustó fue cuando te ofreciste para morir. Estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Thomas lo decía en serio, pero era debido a la culpa que lo atormentaba por haber ayudado a diseñar el laberinto. En el fondo, confiaba en poder pelear lo suficiente como para que alguien ingresara el código y desactivara a los penitentes antes de que lo mataran. Y entonces abrir la puerta. ¿En serio?, preguntó Newt, aparentemente irritado. Tanta nobleza me apabulla. Tengo muchas razones personales para hacerlo. Además, en cierta forma, estamos aquí por mi culpa. Se detuvo y tomó aire para calmarse. Iré de todas maneras, de modo que es mejor que no pierdas tu tiempo. De pronto, los ojos de Newt se inundaron de compasión. Tommy, si es cierto que colaboraste en la creación del laberinto, no es tu culpa. Eras un niño, te obligaron a hacerlo. Pero a pesar de lo que Newt o cualquiera de ellos dijera, él se consideraba responsable. Y cada vez que pensaba en ello, la carga se volvía más pesada. Siento como si tuviera que salvarlos a todos. Para redimirme. Newt comenzó a retroceder moviendo lentamente la cabeza. Tommy, ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Qué?, preguntó, con cautela. Yo realmente te creo. No hay ni una pizca de mentira en tu cara. Y no puedo creer que vaya a decir esto. Hizo una pausa. Pero voy a regresar allá adentro para persuadir a esos larchos de que tenemos que entrar a la fosa, como propusiste. Es preferible luchar contra los penitentes que quedarse sentado permitiendo que se lleven a uno por uno, aseguró Newt y luego levantó el dedo. Pero escúchame una cosa, no quiero ni una maldita palabra más acerca de morirte y todo ese plopus heroico. Si lo hacemos, todos vamos a correr los mismos riesgos. ¿Está claro? Thomas llevó las manos hacia arriba, sintiendo que se había sacado un peso de encima. Como el agua.
Yo solo trataba de decir que valía la pena correr el riesgo. Ya que de todas maneras alguien va a morir cada noche, me pareció que al menos podríamos aprovecharlo. Newt se puso serio otra vez. ¡Qué comentario más alegre! Cuando comenzaba a alejarse, Newt lo llamó. ¿Tommy? ¿Sí? Se detuvo sin mirar atrás. Si convenzo a esos larchos, y aún no estoy seguro de lograrlo, la mejor hora para ir sería por la noche. Es posible que muchos de los penitentes a esa hora estén vagando por el laberinto y no en la fosa. Va, contestó Thomas. Y se dio vuelta con un gesto de aprobación. Newt apenas esbozó una sonrisa en su cara de preocupación. Deberíamos hacerlo esta noche, antes de que muera alguien más, dijo y, sin esperar respuesta, se dirigió hacia la asamblea. Un poco alterado ante la última declaración, Thomas dejó la finca y caminó hasta una vieja banca cerca de la caja. Su mente era un torbellino, seguía pensando en el significado de lo que Alby había dicho acerca de la llamarada. También había mencionado tierras quemadas y una enfermedad. Él no recordaba nada de eso, pero si era verdad, el mundo al cual trataban de regresar no parecía muy agradable. Sin embargo, ¿qué otra opción les quedaba? Además del hecho de que los penitentes atacaran todas las noches, el área estaba prácticamente desactivada. Frustrado y cansado de sus pensamientos, llamó a Teresa. ¿Me escuchas? Sí, respondió. ¿Dónde estás? Al lado de la caja. Voy en un minuto. Thomas se dio cuenta de cuánto necesitaba su compañía. Bueno, te contaré el plan. Creo que es un hecho. ¿Cómo es? Se reclinó en el banco y colocó el pie derecho sobre la rodilla, mientras se preguntaba cómo reaccionaría Teresa ante lo que le iba a decir. Tenemos que entrar a la fosa de los penitentes, usar el código para neutralizarlos y abrir una puerta que nos saque de aquí. Hizo una pausa. Me imaginé que sería algo así. Thomas pensó un instante y luego agregó, a menos que tengas alguna idea mejor. No. Será terrible. Llevó de un golpe el puño derecho hacia la otra mano, aunque sabía que ella no podía verlo. Podemos hacerlo. Lo dudo. Bueno, al menos tenemos que intentarlo. Se hizo una pausa más larga que la anterior. Podía sentir la determinación de Teresa. Tienes razón. Creo que vamos a salir esta noche. Ven aquí, así hablamos un poco más del tema. Estaré allí en unos minutos. Se le hizo un nudo en el estómago. De golpe, la realidad de lo que había propuesto, ese plan que Newt estaba discutiendo ahora con los encargados, le cayó encima como una bomba. Sabía que era peligroso, la idea de pelear con los penitentes frente a frente y no simplemente huir de ellos lo aterraba. En el mejor de los casos, solo un habitante moriría, pero eso tampoco era algo seguro. Quizás los creadores reprogramaban a las criaturas y todo el plan se haría pedazos. Hizo un esfuerzo por no pensar más. Antes de lo esperado, Teresa estaba sentada junto a él, con su cuerpo apretado contra el suyo, a pesar de que había mucho espacio en la banca. Ella le tomó la mano y él se la presionó tanto que supuso que debía haberle dolido. Cuéntame, le pidió. Thomas repitió las mismas palabras que les había dicho a los encargados, mientras observaba con rabia cómo los ojos de Teresa se llenaban de terror y preocupación. No fue difícil convencerlos de seguir el plan, aclaró, una vez que terminó de contarle cómo había sido la reunión. Pero Newt piensa que deberíamos ir esta noche. No me parece que sea una buena idea. Él ya había enfrentado a los penitentes y sabía muy bien lo que era eso, pero lo que le causaba más temor era pensar en Chuck y Teresa allá afuera. Quería proteger a sus amigos de esa horrible experiencia, pero tenía claro que no era posible. Podemos hacerlo, comentó ella, con voz tranquila. Escucharla decir eso solo logró ponerlo más nervioso. Carajo, estoy asustado. Hey, eres humano, es normal que estés así. Thomas no respondió y se quedaron durante un rato largo tomados de la mano, sin decir una palabra. Sintió un poco de paz, por fugaz que fuera, y trató de disfrutarla el tiempo que durara. Si te está gustando este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo. Gracias por escuchar.